Muy bien, Manu, pues muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestra sesión de los lunes. Una disculpa por la premura de mandar hoy la liga, pero se me había pasado, pensé que ya estaba en el chat y no lo tenía, teníamos todo y no lo teníamos. Una disculpa por eso, pero bueno, ya estamos aquí y al doctor Soriano, Manu, muchísimas gracias. Es un tema novedoso en el journal, la verdad es que no habíamos hablado al respecto, pero suena, como bien lo dijiste, muy interesante. Seguramente va a haber muchos comentarios y un buen debate al respecto. Te dejo la palabra, Manu. Vamos a hablar entonces hoy de este tema de cómo poder formar o la educación en la cirugía cardíaca en un centro por ahí que lo hicieron. Adelante, Manu. Bienvenido y gracias. Gracias, pues lo primero, bueno, aquí ahorita no tengo gente cerca. Lo primero es que digo, no hay problema si no leyeron el artículo, porque es un artículo que habla un poquito como del tipo de las misiones médicas y la educación en ello, o sea, cómo podríamos educar nosotros con misiones médicas, etcétera. Digo, iba a meter algunos otros artículos más, pero creo que este se va a prestar mucho para debate y me quise enfocar en este. La segunda situación es que quisiera saber de aquí, del journal, antes de iniciar quién, digo, no importa si prenden el micrófono y dicen yo, quién ha ido a misiones médicas, tal vez a Honduras, por ejemplo, etcétera, o sea, y la experiencia. Primeramente, nada más saber quién es, y ya al último podemos agregar un poquito de la experiencia de eso, ¿no? Pero, ¿alguien que haya ido? No, creo que no, nadie, ¿verdad? Digo, y la cirugía cardiovascular se presta mucho para ello. Digo, alguna vez me acuerdo que del Infantil de México se fue a hacer alguna jornada, ¿no? Pero bueno. Entonces, Se fueron a Nicaragua hace tiempo el doctor Ruiz y algunos otros del hospital, pero nosotros no fuimos. ok, ok. Fíjate, eso es interesante porque, o sea, fue un equipo cardiovascular, fue un equipo de terapia intensiva que me estoy acordando, pero no me acuerdo si fue enfermeras. Y esto va mucho de acuerdo al segundo artículo, que me llama mucho la atención. Lo primeramente, que quiero decir es que hoy vamos a tratar solamente, y para en otra ocasión, para el próximo journal, voy a tratar otros temas de educación médica ya tal vez más para ciudadanía. Pero se hizo algo que se llama Surgical Safari. El Surgical Safari se empezó a describir ya oficialmente desde 1988 y pues tomaba una parte que no solamente era la parte cardiovascular, pero quise tomar el primer artículo con base en esto, o sea, de cómo fue que inició el Surgical Safari. Y pues lo primero que decían ellos es en este artículo que solamente es algo descriptivo y perdón que presente hoy mucha letra, pero está muy interesante lo que va diciendo, ¿no? Lo primero es que dice, en ausencia de la atención primaria tal y como la conocemos, el hospital rural, con su tradición y práctica confiable de medicina curativa y cirugía segura y maternidad, constituyen el mejor punto focal para el programa, combinado con la capacitación de enfermeras, trabajadores de campo y tradicionales asistentes de parto. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Se iban a misiones, pero no solamente era ir como a hacer la misión, sino también era el hecho de educar a la gente, a los médicos, a enfermería, a los parteros, etcétera, que estaban en esas zonas. Y pues bueno, sabíamos que para un cirujano general con experiencia vascular el trauma africano es bastante emocionante, ¿no? Entonces tal vez el cirujano llegaba y esto se empezó a describir en África, entonces llegaba y pues decían, no inventes, o sea, tienes muchas oportunidades de operar aquí, ¿no? Y bueno, otra situación es que la sepsis en todas sus formas más extrañas, incluyendo la osteomielitis recurrente con secuestro, piomiositis múltiple con abscesos y enfermedad pélvica inflamatoria macroscópica, cuando no hay microbiólogo y los antibióticos son limitados, aquí es donde entra la cirugía, los preceptos quirúrgicos de un drenaje adecuado, degradación, apósitos, antisépticos, y pues esto eran de mucho valor, ¿no? Comprobado, todavía hablando en esos tiempos. Pero pues la atención quirúrgica africana rural se adelanta a las costumbres occidentales y utilizaban algunas otras cosas, ¿no? Entonces, ya vemos cómo van detectando toda esta parte de deficiencias, ¿no? Pero bueno, en la otra frase dice, pero ¿cómo usted puede decir que se puede practicar la cirugía segura bajo tales limitaciones?
estas personas dicen, en los lugares donde yo trabajo, que pues tal vez sería el infantil privado, el infantil de México, el Instituto Nacional de Pediatría, el del niño poblano, dice, pues, o sea, el personal de quirófano está bien capacitado, la buena técnica séptica, la anestesia adecuada, segura y cuidado posterior meticuloso y han resultado en tasas bajas de morbilidad y la mortalidad, sorprendentemente bajas, discutidas regularmente en una reunión de personal, ¿no? Entonces, en estos centros tenemos la retroalimentación. Sabemos que una de las cosas que ha salvado más vidas a lo largo de la historia, pues ha sido el lavado de manos, que fue hecho por cirujanos. El lavado de manos fue hecho por cirujanos y fue una de las mejores invenciones o mejores descubrimientos, o no sé cómo llamarlo, en el que definitivamente se bajó muchísimo la mortalidad, tan solo el lavado y pues ya después la utilización de guantes estériles, ¿no? Y pues bueno, se ha dicho que un cirujano necesita, en este orden, disponibilidad, afabilidad y habilidad. Pero para las áreas rurales, que en este caso refieren a África, se agregan dos, que es la adaptabilidad y la adecuación. Obviamente, si tienes recursos limitados, pues te tienes que adaptar a ellos. Me acuerdo cuando me pasó que me mudé a siglo XXI terminando la residencia médica y no teníamos infusores de presión o no teníamos tantas líneas arteriales, etcétera. No te queda más que adaptarte, digo, y vaya que es un centro grande, ¿no? Ahorita ya lo tienen, pero en esos tiempos me tocó eso. Y no te queda más que adaptarte y adecuarte. Entonces, estas dos cosas, pero sin olvidar la disponibilidad, afabilidad y habilidad, basadas en la experiencia más amplia y general que uno pueda obtener. Algo que lamentablemente es cada vez más difícil en nuestro actual sistema, bastante rígido con una especialización temprana. Y dice, aunque el concepto de trabajo en equipo en cirugía es importante, en ninguna parte es más importante que las zonas rurales de África. Digo, ellos refieren a África, pero por el tipo de artículo, donde el cirujano tiene que hacer todo el trabajo y la necesidad de continuar de seguir adelante puede ser exigente, ya que el cirujano en estos lugares, además de esto, es el líder y es el que lleva el proceso posquirúrgico. O sea, ya no es nada de que tengo al infectólogo, tengo a alguien más, o sea, lo llevan todo esto, ¿no? Y pues bueno, entonces el trabajo más útil es la formación adecuada de cirugía segura de baja tecnología. Alguna vez me llamó mucho la atención que en Chiapas hicieron un congreso de terapia intensiva pediátrica y me gustó mucho el nombre que decía la terapia intensiva pediátrica para hospitales de segundo nivel. Y esto habla mucho de la adaptabilidad y adecuación que mencionaba esto. Entonces, es cierto, no todos los lugares que tengamos una terapia intensiva, un quirófano tan sofisticado tal vez como los que tenemos, y vaya que digo, tal vez hay más sofisticados, tenemos que también tratar y actualizarnos en estos puntos de un segundo nivel de atención, ¿no? Entonces, esto es parte de la cirugía safari que ellos intentaban hacer. Y pues bueno, dos de nuestros brazos de tratamiento aceptados, la radioterapia y la quimioterapia, a menudo no son posibles, por lo que la cirugía puede ser la única opción de que se realizará solo para curar. Entonces, la cirugía puede ser una situación. Entonces, aquí habría que ver, digo, no tienen posibilidades de algunos accesos a algunos otros tratamientos. Y pues nosotros, por ejemplo, el Blanitumab, que ya aplicamos en el Hospital Infantil Privado, que ya se aplica en el Infantil de México, etcétera, pues muchos lugares no van a tener esa parte, o sea, no van a tener no van a tener el acceso a estos medicamentos. Entonces, no todas las opciones terapéuticas están. Y dice, es humillante ver cómo la mayoría de los africanos se enfrentan la verdad sobre un pronóstico muy grave. Y está muy interesante este párrafo de una manera muy valiente y flemática, aunque hoy el día el apoyo aceptado de la familia extendida es no siempre comunicativo y los familiares desaparecen. Entonces sabemos que hay algunas regiones indígenas, sobre todo por Jalisco, por ejemplo, en donde, digo, Michoacán, perdónenme, donde el niño que si no, sabemos que no tiene pronóstico y todo esto, lo abandonan en el hospital y es algo que sigue siendo prevalente, ¿no? La investigación no es un modo alguno imposible y los entusiastas continúan realizando y publicando estudios útiles. Y esto lo he aprendido mucho ahora que estoy en la Sociedad Latinoamericana de Terapia Intensiva. En esta sociedad, digo, hay muchos hospitales que tienen una cantidad medianos de recursos, a no tan altos como tal vez los que nosotros tenemos, pero hacen una cantidad de investigación impresionante. Entonces, no por ello hay que estarlos menospreciando, ¿no? Y pues bueno, ya como última diapositiva dice, con énfasis en la experiencia supervisada, la artesanía segura, sin sangre, el buen juicio, menos énfasis en radiología y más endoscopía y laparoscopía. Entonces,
ellos dicen, bueno, vamos a hacer una cirugía artesánica segura y pues bueno, o sea, muchas cosas nos vamos a guiar solamente por la clínica. No hay estudios, no hay más que hacer, ¿no? Y la supervisión y ayuda de estos apéndices será un verdadero desafío y vocación para algunos de nosotros, o sea, para los médicos que van y forman. Entonces, ¿cuál es el valor del safari quirúrgico? Dice, con el retroscopio es de esperar que algunos cuerpos se recuperen, algunos sufrimientos disminuyan, mucho agradecimiento por la formación y los formadores propios, la combinación de fe en los jóvenes y los prometedores médicos y enfermeros, el reconocimiento de que el tiempo que se pasa trabajando en el extranjero es un valioso parte del entrenamiento de un cirujano competente. Entonces, de aquí ellos dijeron, nosotros vamos y hacemos, pero aquí es muy importante porque en una parte voy a mencionar, ellos están enfocándose en hospitales o más bien en países de tercer mundo, en países en vías de desarrollo, donde van tal vez algunas veces y pues no van tan seguido como puede ser tal vez en unos centros de Estados Unidos que van y operan, pero van seguido. Entonces, aquí es, ¿qué tanto yo puedo preparar un cirujano para la presión por entonces, ¿qué tanto puedo preparar yo un cirujano yendo seguido enseñándole, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en este segundo artículo, que es es el safari quirúrgico o el surgical safari versus un programa de educación. Entonces, ellos, este ya es el más reciente porque ya definitivamente han ido pasando ya muchos años y ya hablan de la experiencia con un centro internacional de cirugía cardíaca en Nigeria, ¿no? Esto fue en el Hospital Docente de la Universidad de Nigeria, en Itukusaya, en Nugu, digo, no lo sé pronunciar, perdónenme, pero en 1974 fue el primer hospital del país en que realizaron la primera cirugía corazón abierto. Pero, bueno, tenían un equipo cardíaco extranjero que estaba dirigido por un británico y un equipo indígena. Y esto fue dirigido por un profesor también. Entonces, había como una serie en donde ellos traían a los médicos extranjeros británicos para que les apoyaran en todo esto. Pero, pues bueno, el primero, el gobierno federal de Nigeria en el 1978 lo designa como un Centro Nacional Cardiotorácico de Excelencia. Es decir, sus resultados iban para abajo. Pero aquí ya viene la parte donde el gobierno militar, junto con su abandono casi total del sistema de salud del país, lleva a un colapso del centro debido a la fuga de cerebros y las instalaciones inadecuadas. Entonces, se va decayendo este centro, ya no le pasan más infraestructura y pues dicen, vámonos, ni modo, o sea, se acaba todo esto, ¿no? Y a partir de 1995 intentan reinstalar como un centro de excelencia. Y ellos refieren a la mejor manera, y yo lo pongo entre signos de interrogación. Era la mejor manera de lograr la formación deseada en un país emergente, era recibiendo visitas periódicas de equipos cardíacos extranjeros, que es un modelo de misiones cardiovasculares, y que esto, digo, yo ahorita quiero platicar la experiencia de ustedes o qué es lo que piensan acerca de esto, ¿no? Y pues bueno, es proporcionar educación, educar a los cirujanos, a las enfermeras, capacitar a las enfermeras, a los perfusionistas, etcétera, y suficientes experiencias, porque sabemos que el cirujano, entre más experiencia o más cirugías va teniendo, pues obviamente va obteniendo mejores técnicas para conducir a servicios cardíacos independientes completamente funcionales. O sea, ese era el verdadero objetivo. Yo voy, te entreno y tú ya después puedes ser independiente y completamente funcional para que sea sostenible en el tiempo. Otra opción que era es enviar al equipo local a los centros establecidos para recibir capacitación práctica durante un periodo no inferior a 2 años, que es decir, es ir a hacer un programa académico, ¿no? Es irse al Infantil de México, por ejemplo, hacer cirugía cardiovascular, anestesiología pediátrica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenían estas dos opciones, pero apostaron a la primera. Y dice, la formación de un equipo cardíaco completo de un país en desarrollo es engorrosa, compleja y muy costosa. ¿Por qué? Porque te cuesta los vuelos, te cuesta el hospedaje, te cuesta los alimentos, te cuesta muchísimo dinero. Entonces, formar un residente en el extranjero en ese entorno es un reto añadido. Entonces, también tenían que tener esta parte. Entonces, pues diferentes equipos de misiones cardíacas visitaron y trataron a los pacientes aproximadamente 7.5 años en este estudio, que pues simplemente es retrospectivo, no tiene otra cosa más. Fue de marzo del 2013 a octubre del 2019 y pues llevaron este estudio retrospectivo para comparar el safari quirúrgico y el programa de educación con el fin de determinar los niveles de participación y competencia y es muy interesante lo que encontraron. Entonces fueron aquí 7 años, ¿no? Entonces, desde el 2013
hasta el 2019, ¿no? Que los que, sobre todo, digo, aquí puse 2003, perdónenme. Fueron 266 cirugías en 242 pacientes, con un promedio de 38 casos por año. Entonces vimos que por allá del 2016 se operó el primer lugar, que fue el 21.9% de esas 266 cirugías, y en el 2017 fue el segundo, y en el 2015 ya fue un poquito menos, pero bueno, fue disminuyendo gradualmente, ¿no? 38 casos por año no me suena tan mal, digo, salvo ustedes que me digan, ¿no? Y pues bueno, aquí tenemos los rangos de edades. El primer lugar se lo lleva el rango de edad de 11 a 20 años, siendo un poquito más masculinos que femeninos, en total con 58 pacientes, y el segundo lugar se lo llevan los niños de 0 a 10 años, con un 22.7%, con un total de 50 cirugías, 30 niños y 25 niñas. De ahí ya pasaron prácticamente a los adultos, en donde ya el tercer lugar se lo lleva el grupo de 41 a 50 años con 27 pacientes. Entonces aquí tenemos el total de 242 pacientes y el 100% de cirugías. Y pues bueno, en los adultos, me enfoqué primero en los adultos para poder hablar ahorita ampliamente de los niños. Entonces, ¿qué fue lo primero? Pues válvulas, ¿no? Sobre todo la mitral, me parece que fue la mayor. Y pues de ahí, en segundo lugar, adultos con cardiopatía congénita adquirida. Entonces, digo adquirida, perdónenme, con cardiopatía congénita, perdónenme. Y pues bueno, ya de ahí en más, no tuvieron alguna otra mayor o que fuera predominante. Entonces, pero sí se operaron adultos con cardiopatía congénita. Y pues finalmente pasamos a los niños. Y aquí sí vienen graduados por medio del mayor hacia el menor. Entonces, primero tenemos una tetralogía de Fallot, o sea, es decir, sí se operaron niños bastante complejos, niños bastantes, o sea, no fueron cardiopatías tan simples que, aunque el segundo lugar fue comunicación interventricular y ya tal vez un tercer lugar, comunicación interauricular. Asimismo, reemplazo de válvula mitral por causas reumáticas y pues bueno, podríamos tener defectos ventriculares, también con perdónenme que aquí ya se me olvidaron con defectos intraauriculares, perdónenme, CIB, CIA, con un defecto ventricular con persistencia de conducto arterioso y también una CIA con un drenaje anómalo de venas pulmonares o parcial, perdónenme. También algunas MAPCAS, etcétera. Entonces, también se operaron algunos, algunas, ¿cómo se llaman? Algunos troncos arteriosos, perdónenme, aunque fueron poquitos. Entonces, sí hay, o sea, sí operaron bastantes cosas, ¿no? Pero sí vemos que la tetralogía de Fallot con 32 pacientes, un defecto, una CIB con 28 pacientes. Entonces, y un defecto ventricular con una persistencia conducto arteriosa en número de 11 pacientes. Por ahí ya se hicieron algunas otras, pero bueno, o sea, sí fueron casos verdaderamente complejos, pero pienso que no son representativos el resto para que los equipos quirúrgicos pudieran capacitarse adecuadamente, ¿no? Entonces, primeramente, fíjense qué interesante esta tabla, que esta es del nivel de participación de los cirujanos locales. Ningún cirujano local participó como un cirujano líder. O sea, participaron como primer asistente, como segundo asistente un poquito más, pero como tercer asistente mucho más. Entonces, no se podía tener, y algunos observadores, entonces aquí no se podía tener una capacitación del cirujano realmente, ¿no? Y como anestesiólogos, participantes menos de 5 como el líder, o sea, menos de 5 anestesiólogos. Asimismo, como primer asistente, ya un poquito más, como el segundo asistente y tercer asistente. Digo, nosotros tenemos, digo, salvo mejor opinión de alguno de los anestesiólogos que esté conectado, tenemos si acaso 2 anestesiólogos, pero aquí tenían un segundo y un tercero. Entonces, digo, aquí tenemos estas partes, ¿no? Y finalmente, el nivel de participación ya de la parte del equipo restante. Y vean cómo aquí sí ya tenemos mayor participación. Cardiólogos, pues ya un poquito más, pero lo que más fueron perfusionistas locales. Aquí también algunas enfermeras y de ambos lugares, técnicos de algunas otras partes, farmacéuticos, fisioterapia o más bien rehabilitación
y ingenieros biomédicos. Entonces ya teníamos participación de otros equipos en donde vemos que la necesidad mayor está radicando en el servicio quirúrgico. Los demás puede ser que tengas un poquito de más de capacitación porque puedes estar dirigiendo, tal vez como intensivista un poquito más, puedes estar dirigiendo como algunos otros más y puedes ir capacitando que si bien como intensivista también tiene su grado de dificultad, como anestesiólogo tiene un alto grado de dificultad durante la cirugía. Entonces, cada uno de ellos tiene muchas importancias, ¿no? Y pues bueno, aquí fueron todo esto fue por medio de fundaciones, participaron distintas fundaciones. Entonces, como vemos, esto requiere muchísimo, muchísimo dinero. Y no solamente es una sola fundación, los mismos equipos se fueron yendo por algunas otras fundaciones. Entonces, para discutir, primeramente, la cirugía cardiovascular requiere mano de obra altamente calificada, un equipo sofisticado y una infraestructura. O sea, no es tan fácil llevar la enseñanza a todos lados si no hay una infraestructura, si no tienen una buena enseñanza los médicos. Y pues bueno, o sea, también si no tienes un equipo adecuado, pues también esto los va a llevar a un rotundo fracaso. Este impulso se mantuvo durante la década de 1980 antes que la mayoría de los programas fracasaran debido al desafío económico ocasionado por el gobierno militar y los conflictos civiles. Y pues bueno, entonces también el nivel de participación de la política tiene mucho que ver, porque sabemos que esto también va de acuerdo a los recursos económicos, porque no solamente las fundaciones son las que participan, sino también los recursos económicos locales, porque los pacientes definitivamente se van. Digo, las fundaciones participan en la manera de estarte dando los viáticos, estarte dando los aviones, estarte dando algunas otras cosas, porque también el trasladar el equipo pues incluye algún costo extra. El equipo, digamos, material, ¿no? Y pues bueno, las actividades disminuyeron debido al gobierno militar, la corrupción, fuga de cerebros y pues bueno, entonces entre el 74 y el 2000 se realizaron solamente 102 casos. Fue muy bajo, ¿no? La tasa de participación de los cirujanos y anestesiólogos locales fue muy baja y por lo que se cree que un cirujano cardíaco y un anestesiólogo deberían someterse a una formación práctica adecuada en centros acreditados en el extranjero con un gran volumen de cirugías al año. La Asociación Europea de Cirujanos y Cardiotorácicos, y su comité internacional no creen que la mejor solución para lograr un programa cardíaco sostenible en un país de desarrollo sea enviar equipos ahí, en cirugías cardíacas en el extranjero. Pero un estudio similar realizado por Belevit, esto, ojo, en un equipo de especialistas completamente capacitados, realizó una cirugía cardíaca en Sibylle, Georgia, por un periodo de 5 años, donde la frecuencia fue casi mensual porque iban con una duración de una semana con una media de 10 veces al año, o sea, iban más seguido. Y después de 5 años, el equipo local se pudo independizar y había realizado 181 casos de los 204 en los primeros 7 meses del 2008, mientras que el resto fue realizado por un equipo extranjero durante visitas de apoyo regulares relacionadas con casos difíciles. Es decir, o sea, sí se requiere muchos recursos si queremos capacitar a estos médicos, pero en una situación donde ya sea un hospital digo, en un país en vías de desarrollo, ya no es tan fácil porque tal vez no puedes ir esas 10 veces al año y no puedes estarlos capacitando. Y las actividades de extensión humanitaria deben centrarse en la educación y la sostenibilidad. O sea, ¿sirve que yo vaya y opere? Sí, claro, porque estoy ayudando a niños, pero si yo no educo y no le doy sustento a eso, que sean sostenibles ellos, ¿qué pasa? El cirujano opera. Puede ser que curse con alguna complicación el paciente y si cursa con una complicación, ¿qué va a hacer el equipo médico? O sea, entonces no va a ser todo esto, ¿no? Entonces el turismo quirúrgico debe limitarse a aquellos centros que nunca tendrán la capacidad de tener un programa cardiotorácico independiente. Y el éxito de la misión cardíaca no se debe medir por el número de operaciones exitosas de una misión dada. Y eso solemos decirlo mucho, se operaron tantos, pero deberíamos que decir las operaciones exitosas que el equipo local pudo realizar de la partida de los visitantes. Entonces, esto es a modo de reflexión. Se me hicieron unas partes, muy interesantes, ¿no? Y pues bueno, el Safari Surgery, por lo tanto, no sería sustentable. Y muy bien, es una sesión muy sencillita, pero creo que dice muchos puntos muy interesantes de todo esto, que tal vez hoy podemos descansar nuestro cerebro de pensar mucha ciencia y podríamos tal vez discutir todo esto, ¿no?
Y pues bueno, por ejemplo, tenemos a Nubia, que ahorita ya vi que está aquí, que es una de las personas extranjeras que se vino a realizar acá. Pero, por ejemplo, tenemos también el lado de Gustavo García, que de pronto no tiene todo el equipo quirúrgico, pero pues bueno, o sea, tiene el líder, que es el cirujano cardiovascular. De pronto pueden faltar algunas personas, pero no sé, digo, quisiera escuchar sus opiniones, los que tal vez han tenido la participación en el extranjero, o qué piensan de esto, si sería posible o educar a estas personas, ¿no? Y qué sería lo mejor, ¿no? Buenísimo, mano. Muchísimas gracias. Pues, a ver, no sé si alguien tenga algún comentario antes de empezar. Yo opino que el doctor Bolio va a decir algo muy interesante. Adelante, doctor. Pues algo así como muy interesante, ¿no? Este, la verdad es que ahorita que estaba yo viendo los artículos, eh, si se fijan en realidad, esto lo vamos haciendo en distintos niveles. O sea, de una u otra forma, nosotros hemos sido en el Hospital Infantil de México, aunque somos líderes dentro del país, también nos hemos beneficiado de cuando vienen ciertas misiones o ciertos safaris a ayudarnos a nosotros. Entonces yo creo que no es ni todo a que vengan o ni todo a ir a un lugar y enseñarles a operar y enseñarles a sacar el programa adelante hasta que lo puedan hacer ellos solos, ni tampoco es recibir a todo el mundo para que aprenda y entonces mandarlos a que hagan todo. Yo creo que en realidad lo que está pasando es es un híbrido o son enfoques nada más, pero a la mera hora hacemos todos lo mismo. Ya ponías el ejemplo de Gustavo, que pues es un cirujano capacitado, aprendió en un buen lugar, tiene toda la capacidad para dirigir y liderar un grupo de trabajo, y le faltan cosas, le falta infraestructura, y tiene que echar mano a veces de misiones que vienen y proveen esa infraestructura, proveen algo de conocimiento, y es más un intercambio. El otro extremo es, se forma un equipo, se va, se prepara, por ejemplo, trasplante hepático o trasplante cardíaco, lo que sea. Se prepara en una cuestión específica y viene y lo tiene que adaptar a lo que tenemos en el país. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho o sea, este es un análisis tratando de hacerlo lo más científico posible, lo más, o sea, ahí mismo dice, tiene muchas aristas sociales, y depende del momento político que estén viviendo los distintos países. Yo en el fondo lo que veo es que todo es dinero para tener infraestructura, dinero para preparar a la gente y dinero para operar todos los días. O sea, el dinero para no solo adquirir la infraestructura, sino el mantenimiento, la parte operativa, la parte de insumos, etcétera. Entonces, en el fondo yo creo que lo que tiene que ver es quién paga, ¿no? ¿Quién paga esa cirugía? Y el momento político, ¿no? Yo me acuerdo mucho, Carlos, no sé si tú te acuerdas que vivimos, una vez hablaron de un paciente que en Coahuila, el gobernador de Coahuila, que es un niño que se tenía que trasplantar. Prefirieron gastar en mandarlo a operarse de trasplante de corazón a Estados Unidos, a Corpus Christi, no me acuerdo qué lugar de Texas, que mandarlo a México, a nuestro hospital, a que se pudiera trasplantar en el hospital. ¿Por qué? Porque políticamente le redituaba más al señor gobernador de ese entonces el haberlo mandado, porque eso sonaba más. Y, y, y a mí me dio coraje porque estaban ninguneando nuestro hospital. O sea, yo creo que, que es difícil mantenerse en el justo medio en hasta dónde puedo hacer
hasta dónde cuento, en dónde necesito que sí me echen ayuda y en dónde yo puedo adaptar esas necesidades a lo que tengo en este momento, ¿no? O sea, es toda una manera de actuar. Ahora, por lo que veo, pues en Nigeria son 200 y tantos millones de habitantes y en los años que estuvieron ahí, lograron operar en ese hospital nada más 200 y tantos casos en 5 años, son 35 por año, algo así. Pues la verdad es que eso no resuelve el problema del país. Sin embargo, todos son granitos de arena, ¿no? A lo que voy es que definitivamente, y ya aprovechando a lo mejor la cuestión, ahora sí, de entrenamiento, de enseñanza, todo, directamente dentro del país, el servicio social en medicina, que es obligatorio, es uno de los pocos países que tiene servicio social obligatorio para los médicos, los servicios sociales que hacen en las residencias, de ir a hospitales rurales, e incluso las rotaciones de los residentes en hospitales, por ejemplo, nuestro hospital que es de tercer nivel, las rotaciones en hospitales que a lo mejor no tienen el tercer nivel, pero que ven patología que nosotros no vemos, ese es parte del entrenamiento. Entonces, yo creo que se puede, todo se puede, pues es nada más cuestión de un poco de ingenio, de ver en dónde, qué se puede aportar en una institución, que pueda aportar otra institución y que ganen las dos, específicamente. O sea, qué puede aportar los que vienen a hacer la misión o los que van a una misión, qué puede aportar ese país o ese hospital a donde se va a hacer la misión, y que los que van ahí a operar aprendan a operar cosas que no, o con limitaciones que no tienen en sus centros originales, y la gente de ahí se le ayuda a resolver un problema que tienen la necesidad y que no hay quien lo haga, ¿no? Entonces, no es tan fácil, pues, no es tan sencillo, porque, porque siempre hay intereses. O sea, los intereses son de la institución que manda y de la institución que recibe, y, y de los políticos y de los protagonistas y de la población en general, ¿no? Entonces, hay que poner muchas cosas en la balanza y estratificar cada cosa, ¿no? Realmente qué problemas son los que se están resolviendo, y bueno, alguien los tiene que resolver, ¿no? Buscar la mejor manera de resolverlos. No sé, si por ahí iba el comentario, o hablando de enseñanza, hacia dónde nosotros podemos utilizar esto con fines de entrenamiento, porque a fin de cuentas nosotros tenemos como hospital, yo hablo de nosotros, pero en el país hacen falta cirujanos cardiovasculares pediátricos. Ahora, cada vez más, porque se diagnostican más, se tiene diagnóstico prenatal, está siendo una necesidad, se necesita más infraestructura y todo. Entonces, si alguien nos puede ayudar con infraestructura, bienvenida. Si alguien nos puede ayudar con entrenamiento, bienvenido. Y si nosotros, como parte del entrenamiento, podemos hacer que los residentes vayan y roten en lugares donde pueden aportar algo, además de ayudar, van a aprender, pues es la manera en que se sacan las políticas reales, ¿no? De enseñanza y de investigación y de atención médica, ¿no? Que a fin de cuentas son las tres cosas que hay que atender. Sobre todo enseñanza y atención médica, ¿no? Sí, definitivamente sí. Yo todavía me acuerdo cuando tuvimos el programa de Pittsburgh, que estaba asesorando, ¿no? El programa de telemedicina. Digo, no sé si ahorita todavía está vigente, pero recuerdo mucho este programa que tal vez académicamente para la terapia intensiva, de cierto modo, nos ofrecía muchas herramientas, ¿no? Muchas herramientas de la parte, digamos, de terapia exclusivamente hablando, ¿no? Porque digo, voy a hablar de lo que me tocó a mí. Pero, digo, o sea, digo, finalmente existía el gran problema que una cosa es lo que nos pudieran transmitir
y otra cosa es las cosas que quisiéramos hacer receptores, ¿no? Porque no siempre se recibían de forma agradable tal vez las recomendaciones o sugerencias, y hablando de terapia intensiva. Entonces, yo creo que también aquí entra ese nivel de participación. Si bien nosotros, a diferencia tal vez de los médicos que se hablaba en este Surgical Safari, pues ellos no tienen una formación, nosotros sí estábamos teniendo una formación continua, pero teníamos esa oportunidad de poder mejorar o poder, digamos, traer la parte de primer mundo hacia nosotros. Y aún así fuimos muy renuentes, o sea, y digo fuimos porque yo también fui parte de todo ello, ¿no? Y no siempre se recibían los mejores o de las mejores maneras los comentarios, ¿no? Entonces, digo, no sé en el programa quirúrgico cómo se pudo haber recibido esta parte, pero también, pues nada más creo que venían una vez al año en los 2 años que estuve en el programa. Entonces, tampoco fue como que dijeras, uy, vinieron muy seguido, hicimos tal cosa y tal cosa, o alguna técnica para mejorar, etcétera, ¿no? Pero sí creo que es muy distinta la parte. Digo, y tal vez vale la pena adecuarla, ¿no? A los centros donde nosotros trabajamos, qué tanto es, porque no es lo mismo que lleguen tal vez con nosotros al Hospital Infantil Federico Gómez, que lleguen lo mismo al infantil privado, a que tal vez como Gus vayan, por ejemplo, en modo de apoyo, porque con Gus siento que el conocimiento lo hay, solamente faltan, literalmente, como decimos, o vulgarmente, faltan manos, ¿no? O sea, falta gente, le falta personal más que el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, digo, también Iñaki, no sé si nos pueda compartir si cuando estuvo en Canadá ellos hacían algún tipo de misión y si esta estaba enfocada a la educación, pero definitivamente creo que sí podríamos girar este artículo un poquito más hacia las personas que han venido con nosotros a apoyarnos de otros centros, realmente nos están ayudando, y si nos están ayudando, sí, ¿cuál ha sido el motivo? Persistencia, consistencia, buenas recomendaciones, y si no está funcionando, ¿por qué es? Porque falta persistencia, consistencia, o falta también aceptación de nosotros a los programas, ¿no? Entonces, digo, no sé, digo, se me ocurren muchas cosas acerca de esto. Claro. Doctor Iñaki Navarro, adelante. Eso, bueno, no, nada más para ese comentario, Manuel, la verdad es que sí, efectivamente se falta mucho por explotar y mucho por hacer también ese punto, pero pues sí, allá en Canadá las misiones que hacían, yo creo que tienen muchos objetivos, y uno de ellos también era, pues eso, al final del día, ciertas partes económicas para no desperdiciar materiales, etcétera, pero un punto importante es educación, obviamente pues iba todo el personal, y educación tanto de los mismos de ahí, del personal del hospital, como el personal a donde vas a llegar, que es la parte más importante. Y pues bueno, si al final del día siempre hay un resultado que los pacientes salen beneficiados, pero el objetivo también, hasta el mismo adscrito o la misma persona, hay veces que puede tener en una sola semana alrededor de 15 o 20 procedimientos, que puede ser lo de 3 o 4 semanas de un centro, ¿no? Entonces, como única persona. Entonces yo creo que también eso también es lo que se busca. Entonces al final es enseñanza propia, enseñanza a los de al lado y a los otros países también, y pues eso retroalimenta muchísimo. Entonces yo creo que también se podría explotar muchísimo también, y la verdad es que es toda la razón, Manuel, y yo creo que esa parte deberíamos de todavía tratar de explorarla y enfocarlo mucho más. De acuerdo, Iñaki, muchas gracias. Doctor Gustavo García, ya prendió su cámara, seguro nos va a compartir algo de su Me experiencia. asustó su mano, pensé que andaba sin playera. No, no, no. Digo, mucho de lo que dices, Manuel, o sea, sí es una realidad. O sea, ese tipo de cirugías, así como misiones y todo, sí es difícil sostenerlas, es difícil llevarlas a cabo. A mí me tocó vivir pues la transición acá en La Paz, que empezaron a venir desde el 2013. Fueron en total, fueron 12 misiones, que realmente 10 fueron realizadas por Jim, el cirujano que venía de allá con el equipo, y ya las últimas 2 todavía vinieron, pero yo ya estaba a cargo de las cirugías, yo ya las hacía. Entonces ahí como que fue una mezcla. Cuando ellos empezaron a venir, pues sí, mucha gente del hospital, del personal, pues estaba chavo, había enfermeras jóvenes, y enseñaron a muchos, principalmente en los cuidados posoperatorios, porque realmente quirúrgicamente no tenían a nadie, pues a quien enseñarle, realmente.
Entonces, venían, operaban y la enseñanza principalmente era la terapia intensiva. A las enfermeras, en ese entonces, algunos pediatras del hospital participaban en los cuidados, pero pues no era lo mismo, no, o sea, solo tenían un turno y pues sí aprendieron, medio aprendieron, pero pues no se dio, no hubo un seguimiento. Las enfermeras, sí, pues muchas estaban jóvenes, muchas eran suplentes, este tipo de cosas. Incluso se hicieron cursos en el hospital dados por los mismos, un urgenciólogo, el intensivista, a enfermeras para cuidados de paciente grave en terapia intensiva pediátrica. Pero pues estos cursos a muchas enfermeras les sirvieron como un escalón para aplicar y conseguir una base en el IMSS o en el ISSSTE, y se perdió ese personal totalmente, que ahora pues le decimos, oye, pues te capacitamos, échanos la mano, ¿no? Pues es que, ¿sabes qué? Es que acá tengo mi guardia, no sé qué, y así. Y enfermeras jóvenes en ese entonces que se capacitaron, ahora muchas ya son mamás, y de la misma manera esa enseñanza pues ya se perdió porque pues tienen que cuidar a sus hijos y ya no tienen la oportunidad de apoyarnos. Entonces cada vez son menos enfermeras las que nos han podido apoyar, y pues realmente pues sí sirvió en su momento que enseñaron a varias enfermeras que de la primera jornada a la última, que al inicio venían 20 enfermeras y ya en la última jornada que vinieron solo venían 4 enfermeras para los cuidados postquirúrgicos. Entonces, sí es difícil que se sostengan ese tipo de programas. Sí se necesita mucho dinero, entonces tienes que tener un padrino ahí muy bueno para que te ayude a todo esto, que pues a veces pues se busca de dónde conseguir, y con lo que te den hacer lo más que se pueda. Y a veces pues se puede sacar un poquito más, y sí puedes llegar a ser efectivo teniendo ya personal con el conocimiento. Ir a enseñar es difícil porque poca gente quiere aprender realmente. Los jóvenes, si no tienen un trabajo seguro, pues van a buscar moverse a donde haya un trabajo seguro y los puedes perder aunque los hayas enseñado. Entonces, pues lo único que nos queda echar mano es de gente que ya conozca, que ya sepa de lo que hace, que esté en el lugar donde tenga la infraestructura, más que nada. Teniendo la infraestructura, ya es un gran paso para poder operar a más niños. Eso es más o menos lo que yo viví acá en La Paz, y que todavía lo seguimos viviendo, que todavía necesito enfermeras e intensivistas, nada más. Es lo único que necesito. No inventes, o sea, te dio una fuga tremenda de personal horrible, oye. Y pues sí, realmente las capacitaste para obtener un mejor trabajo, oye. Entonces, que te pasen su comisión. No, hombre, no, pues está muy interesante, pero sí es cierto, digo, aquí finalmente es eso, o sea, capacitar a mucho del personal, porque tal vez este artículo estaba más enfocado al cirujano, pero aquí ya tienen ustedes cirujanos formados, como el caso de Gus, o sea, que es fortísimo, ¿no? Y aquí se me ocurre preguntarle a Martita Serna si ella no ha ido a alguna misión, porque Martita Serna seguro tiene experiencia y no sé cómo le ha ido con perfusionistas de otros países o de otros lugares, ¿no? Pero bueno, la de Gus está buenísima esa anécdota, ¿eh? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Martita. Bueno, yo tuve la oportunidad de ir a una misión, y lo que escucho ahorita es que hay que enseñar al personal que nos está recibiendo en los hospitales. Yo quiero decirles que por experiencia, yo me traje muchísima información de ese hospital hacia el hospital infantil. El perfusionista que estaba ahí tuvo a bien, y la aceptación fue inmediata. Francamente, él me enseñó a mí, pero realmente en cuanto a cuidados en la terapia intensiva, el personal de enfermería estaba también muy carente. Sí se les pudo transmitir algo de conocimientos o de experiencia, pero también a veces están muy resistentes al aprendizaje. Lo que decía el doctor Gustavo, a lo mejor la gente joven porque está buscando otras oportunidades o no están dispuestos a entregar
un tiempo extra o jornadas de trabajo muy largas por el salario que se les estaba pagando o un extra por llevar a cabo o por tener una capacitación. Entonces, bueno, yo creo que es recíproco nosotros, o bueno, ir de estos hospitales a enseñar a otros, pero también se trae uno toda la información, todo el conocimiento de otros hospitales que también pueden ser aplicables a nuestra institución. Eso con respecto a la misión que tuve la oportunidad de ir. Pero también cuando va uno a otros lugares y ve el tamaño de cirugías que realizan, el tipo de dispositivos o de equipo que tienen, lo que dice el doctor Bolio, también hay que hacer lo mejor que podemos nuestro trabajo con lo que tenemos, con la infraestructura del hospital donde estamos laborando. Entonces, bueno, la verdad es que el tema es muy interesante, pero abarca muchísimos conceptos y el aprendizaje puede ser de nosotros hacia otro personal o aprender de aquellos, lo mejor traernos toda esa información, todo ese conocimiento y aplicarla directamente en nuestras instituciones. Ese es mi comentario. De acuerdo, Martita, de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que sí es una situación bilateral donde uno también puede recibir muchísima información. Digo, yo aprendí mucho cuando estuve en el siglo XXI y que teníamos muchas deficiencias. Híjole, aprendí mucho, o sea, y aprendí también a quitarme miedos, o sea, porque hay veces que tienes que algunas cosas adaptarte y ya, y después entiendes y dices, qué padre. De acuerdo. Digo, estrictamente hablando, cada vez que, ya ahorita ya cada vez menos, pero cuando empezó el infantil privado, el nuevo edificio, pues las primeras cirugías, pues iba todo el personal, iba perfusionista, hasta la fecha, la instrumentista, o sea, va todo el equipo, se tiene la infraestructura, pero con cada paciente el personal se tiene que ir o aprende a capacitarse en nuevas cosas. Poco a poco se van capacitando. Entonces, a lo que voy es que estrictamente hablando, muchas veces sin darnos cuenta estamos haciendo esas pequeñas misiones, ¿no? No sé, me invitan a operar a Chihuahua, pero entonces va la perfusionista porque también allá no hay. Entonces, pues a fin de cuentas estamos haciendo esas misiones, que cobremos pues ya es otra cosa, pero no, bueno, cuando es privado, pero cuando no, pues es lo mismo. Por ejemplo, yo me acuerdo también hace muchos años, una de las primeras misiones fue juntar niños y hacer un maratón de cirugía extramuros del hospital infantil en Morelia y fuimos a operar en un fin de semana, creo que 6 comunicaciones interauriculares. ¿Por qué? Porque tenían la infraestructura, se podía llevar a cabo y nos invitaron ahí a operarlas con todo el personal y sí transmitió mucho entrenamiento del personal de enfermería para el Hospital Infantil de Morelia, el personal del Hospital Infantil de México. Entonces, sí son maneras de hacer misiones y es algo que debería de hacerse más natural, ¿no? Yo creo que depende mucho de cómo se maneje la situación políticamente. O sea, ¿sabes qué? Tengo esta deficiencia, yo quiero que se operen pacientes aquí en mi hospital, pero estoy en este hospital que tengo esta infraestructura, creo que se puede hacer cirugía cardíaca, tengo esto, necesito a alguien que, como en forma de misión, me aporte económicamente algunos insumos, logísticamente algo del personal y en cuanto a los cuidados postoperatorios, alguien que se quede unos días, aunque todos los demás se regresen. Entonces, va una vez, va otra y se sigue. O sea, si eso sirve como estímulo para que esto siga creciendo, yo creo que esas misiones cumplen su misión específicamente. Si eso sirve como estímulo para decir, qué bueno, que vengan otros, que trabajen y que ellos gasten, y yo aquí estoy nomás cruzado de brazos, eso es el aspecto negativo, y eso pues no, eso empieza mal y mal va a acabar, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? No es estar peleado o es una manera de atender pacientes que necesitan cirugía de cardiopatías congénitas, pero las misiones
si sirven de estímulo y de gatillo y prenden la pólvora para que eso crezca, es mejor. Si es al revés, si solo sirven para llevar, ahora sí que como dice el refrán, ¿no? Si quieres que alguien opere toda la vida, pues enséñalo a operar. Si quieres que alguien nada más opere un paciente, pues ve y opéraselo, ¿no? Yo creo que es lo mismo de los peces del adagio chino que dice que enséñale a pescar y comerá toda la vida. ¿Quieres que coma una vez? Nomás regálale un pescado, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte fundamental, ¿no? De cada institución, qué enfoque le quiere dar y de quién se está apoyando, ¿no? Hasta que, pues bueno, finalmente ya no se necesite, que esa es la finalidad. O sea, al contrario, uno debería cuando uno apoya a alguna institución y luego ya no me piden apoyo, qué bueno, porque quiere decir que sí logré transmitir las necesidades, sí logré transmitir que no necesitaban el apoyo. Y también al revés, ¿eh? O sea, cuando vienen y lo apoyan a uno, y entonces uno aprende y dice, ok, qué bueno que viniste, porque me situaste y me dejas ver mis limitaciones y sé hasta dónde puedo y hasta dónde es un reto para seguir avanzando, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo quería comentar, o sea, al final de cuentas, no dejar de lado que para operar a un niño de cardio, pues se necesitan cosas, o sea, una buena infraestructura que a veces los hospitales piensan que la tienen. Dos, lo que hemos nosotros aquí pregonado todo el tiempo, que es el cardio team, ¿no? Porque a final de cuentas, también creo que puede ser a veces un poquito complejo ir a un lugar y trabajar cuando el intensivista o el anestesiólogo no sabe cómo trabajas o no trabaja a tu mismo visión u objetivo, ¿no? Creo que eso es, por un lado, difícil. Por el otro lado, pues sí, creo que todos tenemos que estar en la misma apertura de siempre ser o receptores de la información. Creo que, por ejemplo, este Journal Club pues, es una forma, a final de cuentas, de visión o de misión, perdón, porque a final de cuentas tenemos gente de repente de otras partes de la República, de otros países que de repente nos preguntan, o nosotros mismos, ¿no? Nos acercamos con el grupo, oye, ¿ustedes qué están haciendo acá? Oye, ¿qué están haciendo acá? Entonces creo que eso también es parte fundamental de la educación. Entonces, pues suena, pues creo que es un tema súper interesante. Creo que vale mucho la pena ver, seguir escribiendo de esto. Estamos pendientes de que nosotros escribamos nuestra propia experiencia de cómo, o realmente ver si hay repercusión, ¿no? En la educación de la cirugía cardíaca con este tipo de foros. Y bueno, pues siempre pensar que el grupo y el team es el objetivo. Hoy no pensamos nada más en que el cirujano, que el intensivista o que el anestesiólogo van a resolver, sino siempre pensar que el team en general es el que debe, a final de cuentas, de pregonar siempre. Fátima por aquí nos puso que existen dos escenarios, los que quieren aprender cada día más y los que limitan. Exacto, sí, de acuerdo. O sea, esto es mucho de personalidad o pensar que a final de cuentas no necesitas más. Yo creo que en esto todo el tiempo se necesita más y sobre todo cuando viene de gente que tiene como las cartas, ¿no? Los tamaños para poderte decir, yo te puedo aportar esto, como son el hospital de Pittsburgh, los hospitales que de repente están interesados en esto, ¿no? Muy buena charla, Manu. No sé si alguien más tenga algún otro comentario, duda, pregunta, sugerencia. Bueno, Manu, algo con lo que quiera cerrar, amigo. nada, creo que es interesante, digo, se me hizo muy interesante estas cosas anecdóticas que finalmente me van a ir acercando un poquito para dirigir los próximos journal que me toquen. Digo, no tocar siempre terapia intensiva, sino educación. Ya tengo para la siguiente, que digo, esperemos todavía no sea pronto porque tengo un chorro de trabajo, pero ya ahora sí modelos para aprender cirugía cardiovascular, cómo optimizarla, los modelos 3D, etcétera, pero pues vamos comparándolo científicamente, ¿no? Y respecto a esta, pues muchas gracias a todos por los comentarios. La verdad es que es muy retroactivo. No me imaginé que íbamos a hablar tanto de lo que también recibíamos y hacíamos. Entonces, pues la verdad es que es un tema complejo y bonito, ¿eh? Digo, está interesante. De acuerdísimo, Manu, de acuerdísimo. Pues muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Le toca al doctor Alberto Zárate. Ya les hago llegar con tiempo ahora sí los artículos y la liga. Gracias, Manu. Gracias a todos y que tengan muy buena noche.